profundo en el sur, conduciendo por una solitaria carretera de noche suena ideal. Esto es especialmente cierto si eres una persona solitaria sin amigos ni familiares y desesperadamente necesitas un trabajo bien remunerado. Tal vez seas un camionero buscando una ruta rápida pensando que los caminos secundarios serían perfectos para eso. Poco tráfico y nuevas experiencias para romper la monotonía de los viajes diarios por la carretera abierta. Puede que desees que cosas espeluznantes ocurran para poder hablar de ellas con tus amigos o incluso presumir de ellas más tarde en tu vida, contándole a todos cómo sobreviviste al encuentro más horrendo con una criatura en la carretera. El pensamiento de ver al Skinwalker merodear alrededor de tu vehículo mientras te aferras a la puerta rezando desesperadamente para que alguien venga a salvarte. Solo para vivir otro día y publicarlo en línea para que los amantes de las historias espeluznantes lo lean. No critico a nadie si eso es lo que quieres hacer, demonios, cuanto más historias, mejor para mí. Me da cosas que escuchar y conversaciones para empezar en medio de la noche cuando llego a una gasolinera o área de descanso. Incluso podrías encontrarte conmigo, nunca se sabe. Soy más joven, así que si me ves, probablemente te sorprendería el tipo de trabajo en el que estoy. Por lo general, los camioneros y conductores nocturnos son personas mayores que lo han convertido en una carrera, sin embargo, honestamente te sorprendería dado que no encajo en ese molde. Si conduces tarde en la noche, en lo profundo de la noche, en medio de la nada y no has visto una gasolinera en una hora más o menos, entonces has cruzado la línea hacia lo que yo llamo la noche eterna. En la noche eterna, solo te tienes a ti, tus pensamientos y el vehículo en el que conduces por la solitaria carretera. Ten cuidado, estos son los momentos más peligrosos porque estás solo allí donde la ayuda escasea. Tal vez veas a otra alma al otro lado de ese carril que pasa junto a ti. O puedes encontrarte con uno de los muchos horrores que la noche eterna tiene reservados para nosotros, los noctámbulos. Dios te ayude si tienes que vivir esas experiencias porque te acompañarán durante mucho tiempo, nunca dejarán de repetirse en tu mente. Ahora, es posible que te estés preguntando qué tipo de experiencias he tenido durante estos viajes. Permíteme compartir un encuentro notable. Fue con un joven, aproximadamente de mi edad, que parecía el tipo de chico que esperarías encontrar en una discoteca o en una animada fiesta de fraternidad. Una presencia sorprendente en la desolación de las tierras olvidadas de los Estados Unidos. Tenía la energía y el carisma de un animador y no pude evitar preguntarme si era una forma de mantenerse despierto durante los largos viajes solitarios. Confesó que era nuevo en el mundo de la conducción nocturna, habiendo asumido este trabajo poco convencional a los 25 años. Siendo 3 años mayor que yo, tenía curiosidad por cómo había llegado a esta línea de trabajo. Sonrió ante mi pregunta y simplemente dijo, podcasts. Eso me intrigó, preguntándome cómo un medio tan inofensivo como los podcasts lo había llevado por este camino. Lo miré en blanco esperando que se explicara, pero cuando no dijo nada más, le pedí una explicación más detallada de lo que tenía que ver con eso. Aclaró que lo que quería decir era que era un gran fanático de las creepypastas, una forma de compartir historias de terror que se encontraba principalmente en línea. Como si eso debiera satisfacer mi pregunta. Asentí ante su declaración y tomé un sorbo de mi bebida. Estábamos sentados en la mesa de un café en la gasolinera. Me vio beber una taza de café y pensó que sería ideal sentarse frente a mí y saludar. Sin querer ser grosero, naturalmente hablé con él y le pregunté eso. Así que, ¿empezaste este trabajo por los podcasts? La conducción nocturna, quiero decir. Quería entender cómo algo tan pequeño podría llevar a alguien al agotador y peligroso mundo de la conducción nocturna. Después de todo, era una elección de carrera poco convencional para personas de nuestra edad. Asintiendo mientras bebía un poco de su té, dijo, sí, me encantan las creepypastas y cosas así, esas historias de terror en línea. Recuerdo haberme metido mucho en eso en una noche conduciendo desde mi trabajo anterior. Las amaba tanto que pensé, mierda, podría conseguir un trabajo de conducción y simplemente explorar, disfrutar del camino y escuchar podcasts y historias de terror. Como este tipo, échale un vistazo. Probablemente ya has oído hablar de él, se llama Corpse Husband. El tipo tenía unos cojones enormes desde que nació, su mierda es aterradora,
¿lo conoces, verdad? Leía historias de terror y cosas así. Hay algunos más como MCP y otros tipos, pero captas la idea. Maldita sea, pensé. No para de hablar. Asentí y le dije que había oído hablar de ellos. Le expliqué mi amor por el terror y cómo solía escucharlos con frecuencia cuando tenía noches en las que simplemente no podía dormir. La cantidad de historias que había escuchado era increíble. Reproducía videos en YouTube desde los viejos tiempos. Estaba emocionado y continuó con su explicación. Así que, escuché estas historias y pensé que quería experimentar algo así. Bueno, no algo por lo que moriría, pero sería genial tener algo que compartir en línea, ¿sabes? Asentí, eso tiene sentido para un tipo como él, ya que parece ser el tipo de persona que hace las cosas por impulso. Tomé un poco más de café y le pregunté. Entonces, ¿por eso viajas por las carreteras más oscuras y remotas? Como esta. Eso es un gran compromiso por simples intereses. Dije colocando la taza en la mesa. Frunció un poco el ceño y dijo, bueno, sí, eso es una gran parte de las razones por las que estoy aquí explorando. El salario de estos trabajos es bueno, pero si soy sincero, en su mayoría es por mi ex. Loco, ¿verdad? Pero si Dios no hubiera hecho latina sin picante, ¿en qué diversión habría en la vida? ¿No estoy equivocado? Sí, te entiendo. Entonces, ¿alguna historia interesante ahora que has estado aquí conduciendo? Pregunté mirando la hora en mi reloj. Marcaba las 2:23 am, debería seguir. Creo que pasé demasiado tiempo en esta gasolinera, pero no puede hacer daño charlar un poco más. Sonrió, pero parecía un poco nervioso. Sí, tengo un par, pero nada como asesinos en serie o hombres lobo, pero mi encuentro más aterrador ocurrió hace 3 días. Entre Oklahoma y Luisiana, saliendo de los pantanos. Mientras conducía por un largo tramo de carretera, tuve que orinar. Necesitaba encontrar un hormiguero para inundarlo, ¿sabes? Así que salí del camión y comencé a hacer lo mío cuando escuché un chasquido. Hizo una pausa por un momento. Noté que mientras hablaba, se volvía un poco más serio. Su expresión se endureció ligeramente mientras continuaba. Bueno, no pude ver qué hizo el ruido, ya que la luz del camión era deslumbrante, así que me adentré más hacia donde venía. Sé lo que estás pensando, malditamente estúpido, ¿verdad? Ni lo dudes, pero sigue. Lo insté, ya que mi curiosidad había sido completamente despertada. Tomó un trago de su bebida y continuó. Así que, caminé hacia el lado del camión y miré más hacia la oscuridad buscando lo que fuera. Miré fijamente en la oscuridad, ¿y sabes qué? Todo quedó en silencio, como si alguien hubiera disparado un arma junto a tu oído y lo único que podías oír era ese ruido de zumbido. ¿Sabes cuando el mundo está tan quieto que eso es todo lo que puedes oír? Simplemente sentí que algo iba mal. ¿Sabes cuando simplemente puedes sentirlo en tu estómago que no deberías abrir la puerta? ¿O contestar la llamada telefónica? Algo así, demonios, la mejor descripción que puedo dar es cuando tienes el teléfono en la mano, enviando mensajes de texto a alguien y te están dando noticias, pero de alguna manera sabes que son malas. Dread es la palabra. Joder, nunca me había sentido así antes hasta ese momento. Hablaba más tranquilamente ahora, como si volver a contar la historia lo pusiera en ese lugar nuevamente. Esperé pacientemente mientras él parecía perdido en sus pensamientos o eso parecía. Continuó su relato con una voz un poco más suave. No vi nada allí, pero pensé que vi un contorno o algo así, pero no podía estar seguro. Honestamente, mis ojos eran tan útiles como mi maldito título de arte. Como no vi nada, pensé que sí lo había visto, pero no, nada. Así que, volviendo a mi camión, no tenía razón para quedarme allí, así que simplemente me iría, pero cuando me di la vuelta para alejarme de la línea del bosque, escuché algo caer al suelo. En el momento en que oí eso, corrí hacia la puerta y salté al camión y me fui a la mierda de allí. No creo que incluso haya puesto mi trasero en el asiento correctamente, simplemente lo pisé a fondo y me fui. ¿Alguna vez has escuchado algo correr hacia ti en medio del maldito bosque? Lo vi temblar de miedo.
Eché un vistazo al espejo retrovisor cuando ya estaba en el camión. ¿Y sabes lo que vi?, preguntó mirándome. Negué con la cabeza y me incliné para escuchar sus palabras mientras continuaba su historia, bebiendo más de su café y mirando hacia el estacionamiento. Tembló entonces con una mirada fría mientras me hablaba. Vi a un ciervo parado en medio de la carretera mirándome mientras me alejaba. Y fue más que una de esas miradas vacías que dan esos malditos. Conté 5 ciervos en total mientras me iba. Los 5 estaban parados y caminando en 2 patas traseras. Levanté una ceja tratando de imaginar la situación en mi mente y entender su sentido de miedo, aunque no pude, a pesar de que este evento fácilmente podría jugar de la misma manera conmigo. ¿Así que te sorprendió un ciervo? ¿Es lo que estás diciendo? Puedo entender lo aterrador que puede ser, pero no sé si el miedo estaba justificado después de que te fueras. Podrías reírte de eso, ¿verdad? Pero suena intenso. Traté de aligerar el ambiente. Se bebió su bebida y miró hacia el oscuro y desolado estacionamiento. Le eché un vistazo también, observando la compañía para la que conduzco y empecé a preguntarme qué podría hacer en una situación similar, pero cuanto más reflexionaba, más entendía que esto es la vida real, no un juego. No un programa con una trama conveniente que resultaría en mi salvación. Lo escuché decir, sabes, apuesto a que esto me dará algunos clics en Reddit cuando lo publique. Eso me tomó por sorpresa. Lo siento, ¿qué? Quieres fama a partir de esa historia de terror, pero te das cuenta de que podrías haber muerto si fuera un asesino en serie, ¿verdad? Lo sé, y por eso será una jodidamente fantástica lectura. Hermano, ¿sabes cuántas personas devoran esa mierda de terror? Podría publicarlo en TikTok o incluso en YouTube. Gritó. Sacudí la cabeza y lo vi terminar rápidamente el resto de sus Cheetos. No sé qué decir, me alegra que estés a salvo, pero tengo que seguir adelante, se está haciendo tarde y todavía me quedan 3 horas más. Comencé a dirigirme hacia la puerta escuchando cómo su silla se deslizaba hacia atrás, solo para escucharlo llamarme. Oye, olvidé decirte mi nombre, soy Marcus. Dijo siguiéndome hacia el estacionamiento. Nos vemos en la carretera, hermano. Dijo mientras se dirigía hacia el costado del edificio donde se encontraban los baños. Mientras comenzaba a caminar hacia mi vehículo, no pude evitar notar el imponente Ford de Marcus estacionado con orgullo bajo la luz de la calle de la gasolinera. Justo en el centro de la parrilla del Ford había un conjunto de astas de ciervo, aparentemente colocadas allí. Un poco de sangre manchaba la parte delantera del camión, transformando la pintura gris que alguna vez fue bonita en una mezcla de rojo oxidado sobre gris. Extrañamente, la mayor parte de la sangre parecía estar en el lado del conductor. No podía entender cómo era posible. ¿Olvidó mencionar detalles sobre la historia tal vez? Entré en mi coche y lo encendí. Mientras comenzaba a conducir lentamente, las marchas en mi cabeza empezaron a girar cuando mi mente se dio cuenta. Dijo que se encontró con ciervos que se pusieron de pie y caminaron, ¿verdad? Pero eso solo sucedió después de que él se fuera conduciendo. Entonces, ¿por qué tenía las astas de ciervo atrapadas en su camión? Honestamente, no tenía la energía para salir y preguntarle ni tampoco quería hacerlo. Mientras conducía pasado su camión en mi camino hacia la carretera principal, noté algo, una mano asomaba desde la parte trasera de la plataforma trasera donde había un pequeño espacio. En ese espacio, pude ver un par de ojos que me miraban. Ojos muy familiares, aunque estos estaban nublados y tenían un aspecto lechoso. Detuve el vehículo y me tomé un momento para mirar fijamente los ojos que mostraban un miedo moribundo atrapado en ellos. Durante esa breve pausa, vi a Marcus salir del costado de la gasolinera. Esperó en la entrada durante un minuto, simplemente mirándome, su confiada sonrisa de chico de fraternidad siendo imitada perfectamente a lo que solo puedo imaginar cómo se veía realmente. Tenía las mismas características faciales que la cara que me miraba desde ese espacio en el camión. La cosa que imitaba su cuerpo sonreía ampliamente, su boca se retorcía desde una vez que fue una sonrisa confiada en una maliciosa expresión de confianza. Como un cazador que sabía que tenía a su presa frente a él, sus ojos marrones que alguna vez fueron brillantes ahora parecían pequeños y ocultos en la oscuridad sombría.
Le di un pequeño gesto de despedida mientras me dirigía a la puerta y empecé a alejarme de la gasolinera. La próxima vez debería prestar más atención a con quién estoy hablando y quién está a mi alrededor. Me pateé mentalmente por no prestar atención completa a la persona frente a mí. Como si la cosa quisiera usar el nuevo disfraz y mostrarlo. Podría haber sido el objetivo perfecto, pero supongo que los asesinos necesitan practicar usando otras pieles antes de convertirse en profesionales. Mirando la hora, supe que tenía que conducir rápido por la solitaria carretera. Conducir en esta noche eterna es horrible cuando te encuentras con tipos como Marcus, o más bien la cosa que parecía Marcus, que tiene esos ojos marrones y pequeños que miran fijamente en tu alma. Honestamente, me sentí culpable por haberlo conocido. No conocía su historia completamente, pero lamentablemente conocí su final. Algo que su familia quizás nunca sepa. Con suerte, este pequeño relato te ayuda a entender por qué lo publiqué aquí. De alguna manera debes sacar cosas de tu pecho. Eso, y supongo que compartir un momento con esa cosa me ayudó a inspirarme a escribir sobre mi encuentro con ella. Tal vez el verdadero Marcus quería que su historia saliera ahí fuera, espero. Esto también me ayuda a sacar el recuerdo de mi cabeza. He visto muchas cosas en mi tiempo en la noche eterna. Puedes encontrarte con cualquier persona o cosa y hacen historias interesantes. Aunque, si no estás experimentando el potencial juego de vida-muerte que las criaturas suelen jugar, puedo contarte muchas más historias, tal vez en otro momento, dado que tengo una agenda ocupada. Pero, ¿quién sabe? Hasta entonces, cuídate y ten viajes seguros. Ah, y por favor, por amor de Dios, si conduces en la noche eterna, lleva un arma contigo. Hazlo un tiro limpio en la cabeza. Dispárame en la sien, apuntando ligeramente hacia abajo. Necesito que la bala recorra la distancia más corta posible a través de mi cerebro antes de alcanzar mi hipocampo. Si tengo suerte, la sensación del disparo atravesando mi cráneo solo durará unas pocas décadas. Tan terrible como suene, me estarías haciendo un enorme favor. Morir de un disparo en la cabeza, lo antes posible, es mucho mejor que la alternativa. Mi calvario comenzó hace más de 10.000 años, a las 10:15 de esta mañana. Gano dinero extra participando en ensayos clínicos de medicamentos. Soy lo que se llama un sujeto saludable que toma medicamentos experimentales para evaluar los efectos secundarios. Una vez fue un medicamento para los riñones. Algunas veces fue algo para la presión arterial o el colesterol. Esta mañana me dijeron que el medicamento que tomé era una sustancia psicoactiva destinada a acelerar la función cerebral. Ninguno de los medicamentos que había probado hasta ahora había hecho algo por mí en el sentido recreativo. En otras palabras, ninguno de los medicamentos que he probado me ha dado un subidón impresionante o me ha relajado, ni nada por el estilo. Tal vez siempre he terminado en el grupo del placebo, pero nada de lo que he probado me ha afectado en absoluto. El medicamento de hoy era diferente. Esta mierda funcionó. Me dieron una pastilla a las 10:15 y me dijeron que esperara en la sala de espera hasta que me llamaran para hacerme algunas pruebas. Solo unos 30 minutos, me dijo el asistente de investigación. Me desplomé en el sofá de la sala de espera y leí algunos artículos de una copia de Psychology Today que estaba sobre la mesa de café. No me habían llamado cuando terminé la Psychology Today, así que agarré un US News y lo leí de principio a fin. Luego leí un viejo Scientific American. ¿Qué les estaba llevando tanto tiempo? Giré lentamente la cabeza para mirar el reloj de la pared. Eran solo las 10:23 am. Leí las 3 revistas en 8 minutos. Recuerdo que pensé que iba a ser un día largo. Tenía razón. La sala de espera tenía una pequeña estantería con algunos libros usados en ella. Cuando me levanté para caminar hacia la estantería, sentí que mis piernas apenas funcionaban. No es que fueran débiles. Simplemente eran lentas. Me llevó un minuto completo levantarme del sofá y otro minuto para dar 2 pasos hacia la estantería. Examiné los viejos libros en la estantería y elegí una copia de Moby Dick.
Mis brazos tenían los mismos problemas que mis piernas. Solo alcanzar un pie delante de mí para agarrar el libro llevó mucho tiempo. Me aburrí esperando a que mi mano alcanzara el lomo del libro. Regresé pesadamente al sofá y caí en él en una caída a cámara lenta que me recordó a los saltos de baja gravedad de los astronautas en la Luna. Abrí Moby Dick, lentamente, y comencé a leer. Empecé con Llámame Ismael y llegué hasta que Ahab arrojó su pipa al mar, que estaba en el maldito capítulo 30, antes de que me llamaran. ¿Cómo te sientes?, me preguntó la asistente de investigación. Me siento lento, dije. En realidad, es al revés. Todo parece lento porque eres tan rápido. Pero mis piernas, mis brazos, se están moviendo en cámara lenta. Tu cuerpo parece moverse lentamente porque tu cerebro es rápido. Tu cerebro funciona 10 o 20 veces más rápido de lo normal. Estás pensando y percibiendo la realidad a un ritmo acelerado. Pero tu cuerpo todavía está limitado por las leyes de la biomecánica. Francamente, te estás moviendo mucho más rápido que una persona normal. Hizo una mímica de un movimiento de trote. Pero tu cerebro está funcionando mucho más rápido en este momento, de modo que incluso tu caminar rápido te parece muy lento. Pensé en mi caída en cámara lenta en el sofá de la sala de espera. Incluso si mis músculos se habían ralentizado, mi cuerpo todavía reaccionaría a la gravedad de la misma manera. Pero en la sala de espera, incluso caí en cámara lenta. Los músculos lentos no podían explicar por qué la gravedad parecía más débil. Mi cerebro iba a toda velocidad. Así es como logré leer 3 revistas y los primeros 30 capítulos de Moby Dick en 15 minutos. Me hicieron una serie de pruebas. Las pruebas físicas fueron divertidas. Me hicieron hacer malabares con 3 bolas. Luego 4. Luego 6. No tuve ningún problema para mantener 6 bolas en el aire porque parecían moverse tan lentamente. Fue aburrido, francamente, esperar a que cada bola se moviera a través de su arco para que pudiera atraparla, con mis manos en cámara lenta, y lanzarla de nuevo al aire. Tiraron Cheerios al aire y los atrapé con palillos chinos. Dejaron caer un puñado de monedas y conté el valor total antes de que tocaran el suelo. Las pruebas cognitivas fueron menos divertidas, pero muy reveladoras. Terminé una sopa de letras de 50 palabras, 3 segundos. Resolví un intrincado laberinto dibujado en un papel del tamaño de un póster, 2 segundos. Vi una presentación de diapositivas proyectada a 10 imágenes por segundo y respondí preguntas detalladas sobre lo que vi, 95% correcto. Me dijeron que medí más de 250 en la escala Knapp. Aparentemente, eso está muy dentro del rango superhumano de velocidades de pensamiento. Luego me enviaron a casa. Se pasará en unas horas, dijeron. Lo que te parecerá días a ti. Intenta aprovechar los efectos residuales para hacer algo de trabajo. Ponte al día con los correos electrónicos mientras estás en modo de alta velocidad. El viaje a casa fue horrible. Solo eran 3 paradas de metro y en el tiempo del mundo real, solo tomó unos 35 minutos. Pero en mi hipertiempo acelerado por la droga, se sintió como días. Días. Solo salir de la suite de investigación médica hasta el ascensor parecía llevar 1 hora. Salí corriendo de la oficina, deseando que mis piernas me empujaran más rápido. Pero las leyes de la biomecánica me tenían prisionero. Por acelerado que estuviera mi cerebro, no podía hacer nada para que mis piernas funcionaran más rápido. La gran desconexión entre mi cuerpo y mi mente hizo extremadamente difícil juzgar cuándo y cómo ralentizarme, girar o rotar mi cuerpo. Básicamente, me convertí en un gigante desgarbado en cámara lenta. Calculé mal mi velocidad y choqué contra la pared junto al botón del ascensor a una buena velocidad. Incluso si podía ver la pared acercándose, no podía hacer que mi dedo, extendido para presionar el botón del ascensor, se alejara lo suficientemente rápido y lo choqué contra la pared. El dolor fue intenso. Si mi cerebro hubiera funcionado a velocidad normal, probablemente solo habría dolido durante 30 segundos o así. Pero en mi estado acelerado, el intenso dolor parecía durar media hora. 45 minutos quizás. El viaje en ascensor fue horrible.
Sentía que pasaba 4 o 5 horas descendiendo 7 pisos, sin nada que ver más que el interior del ascensor. Corrí hacia la estación de metro. Debo admitir que esta parte fue casi divertida. Aunque mi cuerpo se movía a lo que me parecía una velocidad superlenta, todavía podía elegir cuidadosamente cómo y dónde colocar mis pies, mover mis brazos y girar mi torso. Solo me llevó 1 o 2 manzanas acostumbrarme a tener un cerebro que funcionaba 2 docenas de veces más rápido que mi cuerpo. Luego, básicamente corrí y bailé el resto del camino, esquivando a las personas en la acera y esquivando autos en movimiento con pulgadas, es decir, minutos, de margen. Pasé 1 hora, en mi marco de tiempo, descendiendo al metro y corriendo hacia el andén. Una tediosa espera de 6 minutos para que llegara el tren de la línea roja. Aunque había más cosas que ver en el andén del metro que dentro del ascensor, todavía era intensamente aburrido. Debería haber robado esa copia de Moby Dick. El tren de la línea roja entró rugiendo en la estación a cámara lenta. El chillido normalmente agudo de sus frenos cambió de frecuencia debido a mi mente de alta velocidad a un tono bajo y largo, como un solo de tuba monótono. No fue solo el tren del metro que chilló 3 octavas más bajo de lo normal. Todo sonido se desaceleró hasta el punto de ser casi inaudible. Las voces desaparecieron, desplazadas por debajo del umbral de frecuencia de mi audición. Sin embargo, logré escuchar a un bebé que gritaba en mi vagón del metro, sus chillidos se ralentizaron hasta sonar como canciones de ballenas. Sonidos agudos como bocinas de automóviles y camiones pasando por baches se convirtieron en rugidos bajos y embarrados como truenos lejanos. De vuelta en las oficinas de investigación, todavía podía escuchar y comunicarme con el personal de investigación. Pero ahora, la comunicación verbal con cualquier otra persona sería imposible. Los efectos de la droga todavía se estaban intensificando. He vivido cientos de vidas a los pies de este banco. Soy mucho más viejo, en espíritu, que cualquier ser humano que haya vivido jamás. La mayor parte de mi experiencia de vida ha sido una instantánea de dolor acurrucado en el suelo de un andén de metro, con una vista inmutable de tobillos y anuncios. Esta publicación es mi plan B. Mi último recurso. Mi oportunidad a larga distancia. He pasado vidas escribiendo y publicando este mensaje con la esperanza de que alguien lo lea y se convenza de que mi sufrimiento debe terminar. Alguien en este andén en este momento. Alguien que encontrará al hombre acurrucado bajo el banco, el hombre que se arrastró por la escalera mecánica, y lo matará lo más rápido posible. Una bala en la sien. Si estás armado y en la estación de metro de Glenmont, por favor, dispárame. Mi esposa olvidó borrar su historial de búsqueda y no puedo creer lo que encontré. 4:34 p.m. ¿Cómo evitar que mi marido me engañe? Apenas había hecho clic en la pestaña del historial para borrar lo último que había buscado cuando me fijé en la entrada. Apresuradamente, terminé de subirme la bragueta y me quedé mirándola perplejo. Amy y yo habíamos sido casi demasiado cuidadosos. Nunca nos habíamos mirado en presencia de mi mujer, y mucho menos habíamos hecho nada que pudiera levantar sospechas. Era imposible que supiera lo que estaba pasando, aunque hubiera mirado mi teléfono. Con el corazón encogido, me había obligado a borrar todas las fotos incriminatorias que Amy me enviaba después de haber terminado con ellas, y teníamos una estricta política de solo llamadas. Amy era nuestra última contratación y, además de ser estupenda en su trabajo, destacaba por atraer la atención masculina. Todos la adoraban. Era sorprendentemente guapa y desinhibida hasta el punto de que su energía parecía casi carnal, haciendo saltar por los aires toda moral y toda restricción. Al principio traté de ignorarla, incluso busqué excusas para irme a casa temprano, pero al final su risita encantadora se apoderó de mí. 4:37 de la tarde, ¿cuánto cuesta un divorcio? Me brotaron gotas de sudor en la frente. ¿Qué? ¿Mi mujer pensaba divorciarse de mí? ¿Pero por qué? Era imposible que supiera lo de Amy y yo. ¿Había alguien más?
Estaba planeando acusarme de infidelidad mientras lo hacía con un amante que había conocido en su clase de yoga. 4:39 p.m. ¿Por qué los humanos sienten emociones? Fruncí los labios. Si por algún milagro mi mujer se había enterado de la infidelidad, no podía imaginarme cómo debía de sentirse. Me desperté tarde esta mañana y encontré una nota en la mesa de la cocina, diciendo que no quería despertarme y que estaba fuera haciendo sus recados del sábado. Casi me sentí obligado a llamarla y, me estremecí cuando una gota de sangre cayó sobre el teclado. ¿Qué demonios ha pasado? Mi primer instinto fue mirar al techo. Nada. Un fuerte olor metálico me hizo volver en mí. Me pasé la mano por la cara. Una mancha roja y brillante se posó en mi palma. Me quedé mirándola, alarmado. Nunca me había sangrado la nariz, aparte de la vez que me golpearon en la cara con un balón de fútbol en el instituto. Levanté la cabeza, me puse en pie y corrí al baño, tapándome la nariz palpitante con las manos. Una vez que conseguí detener la hemorragia y me limpié, volví al ordenador. 4:44 p.m. ¿Qué parte del cerebro es responsable del amor? Era una búsqueda extrañamente específica. No recordaba que mi mujer se hubiera interesado nunca por la ciencia o la biología. Comprobé la cuenta registrada en el navegador, por si acaso. Quizás se trataba del historial de otra persona. O tal vez nos habían hackeado. No. Parecía que todo estaba en orden. La cara sonriente de mi mujer me miraba desde la ventana de inicio de sesión. ¿Qué hacía buscando partes del cerebro? 4:49 p.m. ¿Qué es la escerebración? ¿Escerebración? ¿Qué era escerebración? ¿Algún tipo de divorcio elegante? No había oído hablar de ese término en mi vida. Ni siquiera dudé antes de hacer clic, ansioso por saber qué planeaba mi mujer para nosotros. Ojalá no lo hubiera hecho. Cuando los resultados aparecieron en el monitor, se me revolvió el estómago y me entraron arcadas. Las imágenes eran lo bastante gráficas como para que mi mano gravitara automáticamente hacia el botón volver, pero un breve párrafo en negrita me llamó la atención. Un antiguo procedimiento que consiste en cincelar el hueso de la nariz para extraer la masa encefálica. Con el corazón martillándome en el pecho, pulsé el botón atrás y hojeé el resto de las entradas. 5:1 p.m. ¿Se puede vivir sin el hipotálamo? 5:05 p.m. Localización del hipotálamo. 5:11 p.m. ¿Cuánto timazepam es seguro? Se me erizaba la piel mientras leía, pero no podía apartar la vista. Estaba tan inmersa que ni siquiera oí el golpe de la puerta principal. ¿Cariño? Estoy en casa. Me quedé mirando la pared, demasiado sorprendido para responder. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo iba a preguntarle sobre todo esto? Hola, volvió a llamar, sus tacones repiqueteando hacia mí. Hola. Me atraganté, tirando la caja de pañuelos al cajón. ¿Qué tal? Oh, bien, sonrió al aparecer en la puerta. ¿Cómo estás? Anoche bebiste mucho. Yo. Tartamudeé, ¿lo hice? Ella me estudió, como si no estuviera segura de si estaba bromeando o no. Yo, ¿qué es todo esto?, pregunté, señalando la pantalla del ordenador. Ella se unió a mí en el escritorio, frunciendo el ceño en la superficie de madera húmeda. ¿Qué? Señalé el historial de navegación, con el dedo índice temblando visiblemente en el aire. Oh, se sonrojó, apareciendo 2 manchas rosadas en sus mejillas. Bueno, dijiste que podíamos probarlo, así que tuve que investigar un poco, ¿sabes? ¿Qué? Dije que podíamos probar. ¿Qué? Oh, agitó la mano con desdén. Él es algo. Seguro que tú lo sabes mejor. Se me heló la sangre. La escerebración. Karen, ¿qué hiciste? Pero antes de que pudiera decir nada, una salpicadura de sangre cayó sobre la alfombra. Y luego otra. Y otra más. Karen me miraba, con la piel cada vez más pálida. ¿Qué?
De repente, un pequeño bulto carnoso escapó de mi orificio nasal y rodó por la parte delantera de mi camisa. Los dos nos quedamos mirándolo en silencio. Entonces, mi mujer gritó, girando sobre sus talones para huir de la habitación, pero yo la alcancé, inmovilizándola contra la pared. «Dime qué coño has hecho». Intentó luchar contra mí, retorciéndose bajo mi agarre, pero la sujeté con fuerza. La sangre corría por mi boca y mi barbilla, manchando nuestras ropas. «¿Cómo puedes no acordarte?», chilló, intentando darme un codazo en las costillas. «¿No te acuerdas de lo que hiciste?». La miré fijamente con cara de pánico, intentando por todos los medios recordar algo de la noche anterior. «No». «¿Qué hice?». «Llegaste a casa después del trabajo y me dijiste que me ibas a dejar por Emi», sollozó. «Dijiste que no querías amarla, pero lo hiciste». Me quedé en silencio, reflexionando, mientras más pulpa salpicaba mi estómago. «Iu. Tenemos que llamar a una ambulancia», chilló Karen, tratando de apartarse. «¿Qué coño es eso?». «Entonces, ¿qué ha pasado?», exigí, con el corazón prácticamente saliéndose de mi pecho. «Dime lo que hiciste». «¿Qué coño, John?», gritó. «Nos emborrachamos, ¿vale? Nos emborrachamos de verdad. Y luego dijiste que sabías cómo arreglar esto. Para arreglarnos. Dijiste que hay algo llamado hipotálamo en tu cerebro y que si te lo quitaban te impediría amar a Emi». Sentí como si estuviera teniendo una experiencia extracorpórea. ¿Qué demonios estaba diciendo? ¿Realmente había intentado extirpar una parte de mi cerebro? Y... «Espera», susurré. «¿Quién es Emi?». Su expresión me hizo sentir tonto por no recordarlo. Conocía ese nombre. Emi. Me sonaba tan familiar, y sin embargo no podía por mi vida poner el dedo en la llaga. ¿Qué coño quieres decir?», sonaba desconcertada. «Emi. ¿La chica con la que me estuviste engañando durante 6 meses? Yo no», balbuceé, soltando a mi mujer y desplomándome en el suelo. «No me acuerdo». Karen me miró fijamente, su blusa blanca parecía una masacre, su boca apretada en una fina línea. ¿Qué me está pasando?», susurré. Guardó silencio un momento, pero pude ver que sus ojos rebosaban lágrimas. «Cariño. Y sí, accidentalmente golpeé tu hipocampo en su lugar». «¿Y qué?». «Eso no me dijo nada». «Por el amor de Dios, Karen, no soy una puta enciclopedia. Infórmame. ¿Qué demonios es un hipocampo?». Nada podría haberme preparado para lo que dijo a continuación. «Cariño», sollozó, «eres médico. Es la parte de la memoria de tu cerebro.